datos para ahora sí. Esto puede aplicar tanto a lo administrativo, también como a los contratos civiles entre particulares, entre personas naturales o jurídicas, ¿sí? Los precios unitarios, la administración delegada y el precio global. ¿Listo? Ya vamos a ver cada uno de ellos. Por ahora miremos las particularidades del contrato de obra que después se va a convertir en un contrato de construcción. ¿Listo? Bueno, entonces un contrato de obra es un acto jurídico por el cual una persona que es el contratista, así se va a llamar de ahora en adelante, se obliga para con otra que ahora se va a llamar el contratante a ejecutar una obra material a cambio de una remuneración, sin que medie dependencia ni representación de este último. Esto puede ser tanto civil como administrativo. Según el Código Civil, recuerden, un contrato es un acuerdo de voluntades entre personas. Contratista es la que se compromete a la ejecución. Contratante es la que paga, el dueño de la obra. ¿Listo? Y la obra, pues, es la realización física que va a suponer la combinación de materiales, equipos, herramientas y mano de obra. La remuneración es el precio del servicio que el contratante debe pagar al contratista. Puede ser honorarios o utilidades. ¿De qué depende esto? Del tipo de contrato que ustedes hagan. ¿Listo? La mayoría de las veces son utilidades. ¿Por qué? Porque el contrato que más se perfecciona en Colombia para obras civiles es el de precios unitarios. ¿Listo? Pero puede existir también el de administración delegada, que es relativamente, a veces se aplica, donde lo que yo voy a ganar son honorarios. Como a ver las particularidades más adelante. ¿Listo? Dependencia y representación. A diferencia del contrato de trabajo, en el de obra, el contratista, ojo, no está subordinado al contratante, pues tiene independencia laboral. Miremos las características básicas de este contrato de obra. Primero, es bilateral. Ambas partes se van a comprometer recíprocamente al cumplimiento de las obligaciones. ¿Listo? Por lo cual va a haber una deudora y va a haber una acreedora. ¿Listo? Oneroso. Ambas partes se van a beneficiar con el contrato. Una porque recibe su obra y la otra porque recibe un pago. Conmutativo. Cada parte se compromete a hacer o a dar algo. Lo mismo. Una se compromete a ejecutar la obra, la otra se compromete a pagar. Aleatorio, porque hay un riesgo. ¿Listo? Un riesgo porque usted declara una utilidad, pero dependiendo cómo administre su obra, pues puede tener pérdidas o también puede ocurrir que tenga unas mayores ganancias. ¿Listo? Es consensual debido a que para su validez requiere un consentimiento expreso entre las partes a través de una formalidad, pues que es un contrato firmado. ¿Sí? Escrito. Miremos en general cuáles son las obligaciones tanto del contratista como del contratante. Contratista, la principal obligación pues es ejecutar la obra. Según qué, las especificaciones técnicas entregadas, los planos, etcétera. Segundo, la entrega de la obra en el plazo convenido. Ahí hay mucho de largo y de ancho, ¿no? Por eso ahora les hablaba de la bitácora, porque ustedes tienen que empezar a registrar cualquier cosa que ocurra en la obra, ya que necesiten una ampliación de plazo, pues lo puedan sustentar de una manera adecuada. Entidad, estábamos en el fenómeno del niño y ha llovido 3 meses seguidos. Eso ha hecho que las obras demoren. Es probable que ustedes tengan una extensión en plazo, no necesariamente de billete. Y también la otra obligación es el cumplimiento de todas otras obligaciones genéricas debido a el contrato que se pacte. ¿Ok? No solamente por la ejecución de la obra. Ustedes pueden pedir temas de acompañamiento social, temas de impacto ambiental, etc. Obligaciones del contratante. La principal de todas, pagar el precio estipulado según lo acordado en
el contrato. Segundo, cooperar en la ejecución de la obra. O sea, muchachos, teóricamente el dueño también debe apoyar la ejecución de la obra. ¿Sí? Por eso es muy importante que ustedes comuniquen todo de manera escrita. Si necesitan algún permiso para el ingreso, ¿sí? Si necesitan alguna información particular que tiene el contratante, todo eso hay que dejarlo por escrito para posibles pleitos. Tercero, recibir la obra una vez construida. Desde que ustedes la hayan ejecutado, según las especificaciones técnicas y la interventoría lo acepte, ustedes tienen el derecho a que cuando terminen la obra se la puedan entregar a la entidad estatal. ¿Por qué? Porque esa obra puede generar unos costos adicionales el solo tenerla con ustedes. ¿Cierto, Pérez? ¿Listo? Y por último, como en el anterior, cumplir con las obligaciones que hayan quedado estipuladas en el contrato. Otras. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ojo, dentro de los contratos de obra tenemos ya los contratos de construcción, que aplican cuando un contrato de obra tiene como principal objeto ejecutar edificaciones u obras civiles. ¿Listo? Aquí tenemos una clasificación muy genérica y sencilla de los tipos de obra. Por un lado, las edificaciones, donde tenemos edificios propiamente dichos, donde el objetivo de estos es actividades humanas, por ejemplo, vivienda, educación, un hospital, qué sé yo. Por otro lado, las edificaciones, donde no están destinadas a actividades humanas, bodegas, industrias, etc. Como les decía, esas obras en vertical, lo repasamos en alguna de sus clases, es extremadamente importante en tiempo y en costo la mano de obra. Muy distinto a lo que ocurre con las obras civiles de construcción pesada, donde quien predomina es la maquinaria. Y generalmente ese tipo de obras las construye el Estado. No quiere decir como yo en particular, si tengo una finca, quiero pasar una vía y construir un puente, pues no pueda ejecutarlo. Pero la mayoría de veces quien se encarga de esto es el Estado. En los proyectos de vivienda grandes, como los que ejecuta Bolívar, a ellos les exigen, nosotros estamos, ¿cierto? Sin nada. A ellos les exigen hacer unas zonas de urbanismo, ¿no? Agua, redes de energía, alcantarillado, eh, eh, vías, alumbrado público, a veces hasta obras para mitigar posibles inundaciones, ¿sí? Pues cada uno tiene su particularidad. A la administración. Sí, no, ellos no se meten con eso. O sea, ellos ponen un administrador temporal hasta cuando ya se legalice todo el tema de los dueños, hacen una primera, ¿cómo se llama esto? Reunión pues de dueños donde se sacan unos estatutos, se nombra una junta y esa junta elige un administrador. Pues, bueno, todos los que se encargan. Una asamblea general. Parques, todo eso lo ejecutan ellos. Te digo, los dos son planos. Una parte se le entrega a los propietarios a través de su administración, y otra parte se le entrega a los municipios. Entonces, por ejemplo, las vías se tienen que entregar al municipio. El municipio tiene que ir y verificar que la vía se está construyendo y cumpliendo con todas las expectativas. El acueducto se le tendrá que entregar en Cali. La red de alcantarillado a Cali. La planta de tratamiento de agua residual, agua potable a los prestadores de servicios.
Ah, pues, te digo, ahí es donde está el tema, que eso necesita de un dinero para poderse mantener. Entonces, si la entidad te empieza a poner peros para recibirte, pues es plata que estás perdiendo. Y existe la obligación de que Dios cumpliese con todo, pero reciba, para que la administración de ahí en adelante pase al municipio o a la entidad prestadora del servicio. Puede ser, si ellos van y verifican que, qué sé yo, el diámetro de la tubería era el adecuado, ellos tienen que aprobar el diseño, ¿no? Se equivocaste, metiste una tubería de menor diámetro, pues entonces vaya, haga de nuevo la obra y hasta que esté listo, te lo recibe. Muy bien, comencemos entonces con el contrato de construcción. ¿Listo? Este instrumento jurídico es adecuado para construir y hace constar las obligaciones que son recíprocas con el objetivo de ¿qué? Ejecutar obras, ya sea remodelaciones, ampliaciones o restauraciones. ¿Listo? El régimen laboral que se, perdón, el régimen legal que se aplica en Colombia para estos contratos es el Código Civil cuando estamos hablando entre particulares. ¿Listo? ¿Ok? O estas normas no tienen carácter de orden público. ¿Listo? Y si es con entidades oficiales, el contrato debe someterse a la Biblia de los constructores de obras públicas, que es la Ley 80, el Estatuto General de Contratación Pública. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las modalidades del contrato de construcción? Ustedes van a ver que en la realidad casi siempre es la primera, precios unitarios. La segunda a veces ocurre y rara vez uno ve un precio global. De pronto, en algunas entidades privadas es común que ocurra, pero en lo público no. ¿Listo? Y también hay otra modalidad que es llave en mano. Esta llave en mano es cuando, por ejemplo, a mí me ocurrió varias veces cuando íbamos a contratar una tecnología para el tratamiento de agua potable compacta. Esa tecnología era, la dueña de la tecnología era una empresa y esa empresa se encargaba de diseñar, construir, poner en marcha la planta. ¿Uno con quién más puede contratar si no es con esa empresa? Entonces, en ese caso, ya es un contrato de llave en mano que se encarga de absolutamente todo: diseño, montaje, construcción, puesta en marcha. ¿Listo? Generalmente es cuando hay una tecnología muy específica que utilizamos ese tipo de modelos. ¿Listo? Muy bien, entonces sabemos que cada una de ellas. Ah, bueno, ¿cuáles serían los documentos que siempre vamos a encontrar en el contrato? Primero, la minuta, ahora vamos a ver una. Segundo, los pliegos de condiciones de la licitación. Tercero, las especificaciones técnicas hacen parte integral del contrato. Cuarto, los planos. Tercero, perdón, quinto, la oferta del contratista. Miren ustedes, presupuesto, cronograma, lista de precios, de insumos y análisis de precios unitarios. Todo eso hace parte del contrato. Por eso si Arisa se equivocó y en vez de poner 100.000, puso 10.000 y así se fue su APU, pues cuando el interventor vaya a medirle su APU, le va a pagar por 10.000. Voy a llorar. ¿Sí? Y por último, las agendas, que son los cambios de especificaciones, planos o normas. En los procesos licitatorios siempre hay un espacio para, salen todos los planos, salen toda la información. Ustedes como posibles, posibles que empresas que quieren presentarse, que estudian toda esa información y si hay algún inconveniente, solicitan que se haga corrección a la minuta del contrato o alguna especificación técnica. Ustedes ven que, qué sé yo, todo el acero que se está manejando es de 420 y se especificó un acero de mayor resistencia. Hay un error en el contrato, se dice y se corrige. Eso se hace a través de una adenda.
¿Ok? Entonces ahora sí metámonos a hablar en el contrato más común que ustedes van a celebrar para construcción de obras civiles, que son el de precios unitarios. Bueno, en este sistema, la particularidad más importante es que el constructor, por cuenta y riesgo propio, ejecuta la obra. ¿Sí? De acuerdo a unas especificaciones y a esos precios que ya fueron pactados. Es el más utilizado porque para mí es el más justo. Entonces, usted dijo que ejecutó 20 metros cúbicos de zapata, le van a pagar los 20 metros cúbicos. ¿Listo? El contratante entonces solo va a pagar lo que fue real y correctamente ejecutado. Correctamente ejecutado, ¿por qué? La interventoría va a estar ahí muy pendiente. Si usted, ¿por qué? Le dijo al maestro, maestro, excave, y el maestro comenzó a excavar, el nivel de cimentación era 2 metros, y al hombre se pasó y llegó a 50, no le dieron una buena instrucción. El interventor no va a decir, te equivocaste, no, tranquilo, fíjate que yo te pago los 2,50 metros de excavación, más te pago el perímetro que tienes que hacer con material de mejorado, nada que hacer, te van a pagar los excavaciones de lo que usted tenía que ejecutar, ¿sí? Y lo demás a cuenta propia, ¿no? Muy bien, el valor total del contrato, ¿cómo se calcula? Lo vimos la clase pasada, ¿no? Yo tengo aquí inscripción, unidad, cantidad, valor de la PU y valor total. Entonces van a ir haciendo actas, van a ir midiendo mes por mes a mes, lo que se va ejecutando, y cada acta va a ser un mini presupuesto chiquitico, ¿sí? Y la suma de esas actas me van a dar al final el valor ejecutado al contrato. El 99,9% de las veces, lo ejecutado es distinto a lo presupuestado. ¿Sí? Porque sale solamente el presupuestario, porque las dos no lo mayor cantidad, porque el presupuesto depende de las cantidades de obra, etc. ¿Listo? Muy bien. Condiciones específicas. ¿Cómo se remunera el contratista? Un porcentaje al costo directo. Y esto lo vemos por allá hace como un mes y medio. O sea, el análisis. ¿Cuál fue el análisis? ¿Qué tipo de análisis? Que calculamos el año estratégico, ¿no? Entonces, hacemos el presupuesto en términos de costos directos y después decimos, mi administración, mis gastos generales son el 25%, mi utilidad es el 5%. No, subjetivo no es. Ustedes lo van a tener que soportar. El A y el I no. Perdón. El I y el U no. El A sí. Eso no es subjetivo. Es subjetivo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el valor real de la obra? A ver. Vamos a hacer un ejercicio aquí rápido. El valor total del presupuesto, vamos a suponer que fueron 750 millones de la obra. ¿Listo? ¿Ok? Eh, en costos directos, ¿cierto? Tenemos una A de, digamos, 25%. Ayúdame, por favor. 187,500,000 pesos. ¿Ah? 15 millones por aquí.
Vamos a ponerle a una U de 5%. 37.500. O sea que el 990 millones, ¿cierto? Listo, ese fue el costo total de la obra. Eso fue lo que yo presupuesté, esa fue la propuesta que me gané y inició la obra. ¿Listo? Vamos a ver por aquí. Entonces le gasta uno. Gasta uno. Ustedes hicieron la medición de las cantidades de obra, pa. Lo multiplicaron por el valor de los precios unitarios, subtotales, sumatoria. Y les dio que en el acta uno el valor, vamos a poner aquí, 125 millones. Bueno, para facilitar las cuentas, 120 millones. ¿Cuánto es el 25? 30, ¿no? Pero 30 millones. Por acá. Es el valor del acta uno, miren, de lo que ustedes ejecutaron. ¿Sí? 158. Es lo que, el acta uno generalmente es lo que usted ejecutó en el primer mes. La mayoría de veces uno hace actos mensuales, dependiendo de ese asterisco que está allá, que es la forma de pago. ¿Ok? ¿Por qué? Normal, la mayoría de veces, pues es muy común en construcción y en las licitaciones que se paga un anticipo. ¿Sí? Es una de las cosas buenas que tiene nuestra carrera. Eso se ha ido eliminando por las malas prácticas y la corrupción en las obras civiles. Pero vamos a suponer que hay el anticipo que usted le entregaron fue, vamos a poner que es un 30%. Quiere decir eso, firmó el contrato y le van a hacer una consignación de, ¿cuánto? ¿Ah? ¿Cuánto? 297 millones. Bueno, aquí nos faltó el IVA sobre la utilidad, ¿cierto? Para que terminara pues completo. Faltó el IVA sobre la utilidad. Estos 297 millones ya me han pasado. Bueno, a mí no me ha pasado. Pero sí tuve amigos que recién grabados y a los 6 meses yo los tenía con camioneta. Sí, son ya con camioneta. ¿Qué fue? Me gané un contrato. No jodas, ¿y eso? Sí. Y la camioneta, el anticipo. Dios mío santo. Se supone que el anticipo usted lo debe utilizar en la ejecución de la obra. Es una gabela que ustedes le están dando, imagínense. Darle plata antes de ejecutar, eso es una gran oportunidad para uno como inversionista, como trabajador. ¿Sí? Por eso hay unas pólizas de buen manejo del anticipo, por todo lo que ha venido ocurriendo en la historia de la contratación pública en Colombia. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta plata le van a entregar a usted del acta uno? Eh, está- aquí no está. ¿Cuánta plata le van a pagar? Ah, ¿cuánto le paga Mosquera? ¿Cuánto cree que le van a pagar a usted en la primera etapa?
¿Cuál número? Marina, prepárese. Estos son los datos, vea. El presupuesto, 990 millones. Le anticiparon 297. La primera acta suma 158. ¿Cuánto van a pagar estos? ¿Ah? Ah, porque el valor del acta 1 es superior al anticipo. ¿De qué se no, practicar algo? Porque nos vendieron acá el anticipo. ¿Cuánto le pagamos? ¿Qué dice? O sea, hasta que tengo una ejecución acumulada de más de 295 millones no me va a pagar. ¿Es así? Pues sería muy injusto, ¿no? Que me presten la plata y ya de entrada me la van a quitar. Entonces, aquí la palabra importante es esta, amortizado. ¿Sí? Entonces, el valor real de lo que me van a pagar es este menos el porcentaje de anticipo. Eso es amortizar un anticipo. ¿Cuánto da eso? Sí, 158 millones 400 mil pesos por es punto 7. 130. No, ¿listo? Eso es amortizar un anticipo. En el acta 2, 200 millones, ¿cuánto me van a pagar? ¿Ah? 140. Siempre me van a descontar el 30% del valor del anticipo. ¿Sí? Y al final, yo tengo un acta de liquidación. Menos el 30%. Vamos a suponer, pues, que el valor ejecutado, ¿sí? La sumatoria de lo ejecutado me da 730 millones. Pueden dar como me entiende este concepto que es supremamente rescatable. Entonces, lo explico ahora. ¿Qué va a pasar? Vamos a suponer que tenemos hasta el acta 4. Resulta que lo que me han pagado a mí hasta el acta 4 han sido 650 millones. Ese es el acumulado, ¿no? ¿Ok? O sea que el acumulado en A, ¿cuánto es? 162, 500. Puede decir, acá 4. Esta es sumatoria. Sumatoria del acta 4. O sea, es el acumulado hasta el acta 4. Si yo sumo el acta 1 más el acta 2 más el acta 3 más el acta 4, me da 650. ¿Sí? No es que en el acta 4 ejecuté 650. Entonces, ¿qué? Aquí. Entonces, ¿cuánto es? Y finalmente, la utilidad. Ah, ¿cuánto es eso? 858. Ah, 858. cerrado. Sí.
Miren, muchachos, hasta el acta 4 yo he ejecutado 650 millones de costos directos. Y prácticamente ya terminó la obra. Me faltan unas cosas poquitas. O sea que lo que voy a hacer en la siguiente acta ya es la de liquidación. O sea, lo último que van a pagar y se acabó la obra. ¿Sí? Vamos a suponer aquí que esta ya es el acta de liquidación. Profe, ¿en qué punto dejan de pagar? Sumando eso es altísimo. Primero porque hasta para allá la pregunta del ejercicio. ¿Sí? Entonces, mira lo que vamos a suponer. El acta de liquidación, volví, hice toda la medición de lo que faltaba. ¿Falta? ¿Hacia dónde? Acá. Volví a medir, ¿sí? Y me dio que lo que faltaba da 85 millones. Ya, con eso terminé la hora. Pues está. Ajá. Para un total de 102 de qué? ¿Listo? Eso. La pregunta es, ¿cuánto me van a pagar en el acta de liquidación para quedar para parciarlo con la entidad? Todas las ventas, más de para hacer el presupuesto menos No hay necesidad. No. Escúcheme lo que le estoy preguntando. ¿Qué estoy poniendo ahí? Presupuesto inicial, 1, 2, 3, 4 actas. Se terminó la obra. Hice las últimas mediciones con el interventor. Valoramos. Se acabó la obra, valoramos. Eso va a ser el acta de liquidación. O sea, lo que quedó pendiente, por favor. La pregunta es, ¿cuánto dinero yo voy a recibir? pero creo que me falta para comenzar. La obra que lo tasan por 650 millones. Ahora no, ese fue el presupuesto inicial. Y como estamos hablando de empleos unitarios, usted mide, multiplica cantidad de obra por valor unitario, eso es un acumulado, y eso es lo que van a pagar, eso es lo que realmente usted ejecutó. ¿Qué quiere decir en esa obra? Según los datos que yo le acabo de dar. Esa obra costó más o menos de lo que estaba presupuestado. Menos puede ocurrir. No es muy lógico, no, pero lógico, no, más bien. No es muy común que ocurra. La mayoría de horas se va más en tiempo y en presupuesto, pero puede ocurrir. Vamos a suponer que aquí hizo los cálculos de cantidad de hora y digo, no, yo mejor me voy por lo alto. Y empezó a inflar todas las cantidades. Claro, el presupuesto de esos 350 millones, pero la ejecución total está alrededor de costos directos, ¿no? 735. Entonces la hora costó menos. ¿Listo? Entonces lo van a pagar. Porque es el último pago que me van a hacer. Yo tengo que quedar la paz. Si algo por el día. ¿Me entienden la pregunta? Metámosle entonces lógica a la cosa. 112 por punto 3, ¿dónde está el 112? ¿Este? ¿Eso es lo que me pagan? Pero no sería resta- Si me pagan los 112 por punto 3, me quedo debiendo plata a la entidad. Están en costo total, no, porque ya estamos. Entonces vamos a ver cuánto es el valor del acta de liquidación. Pero tocará durar todo porque entonces la Durar, no. Vamos a ver cuánto es lo que me han pagado hasta el acta 4.
¿Cuánto es lo que me han pagado hasta el acta 4? 858 millones multiplicado por el punto 7. Esto es lo que yo he recibido. Literal es lo que me ha entrado a la cuenta. Porque en cada una de las actas me quitan el 30%. Ya hemos acumulado. Ah, perdón, no, 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 no. 29 millones. Ah, bueno, sí, de costos totales. Costos totales. Esto es lo que me han pagado. ¿Cuánto da? 600 millones 600. ¿Sí? Más, Ah, más el anticipo, que fue el 30% del presupuesto inicial. 297 millones. Esto realmente es lo que yo recibí en mi cuenta, ¿sí o qué? 30% de anticipo más el 70% de la acumulada del acta 4. O sea que, ¿cuánto es lo que yo recibí en total? 800. Es lo que yo he recibido. Valor recibido. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí. ¿Cuánto es el saldo que tengo pendiente? 193. ¿Cómo hago para ver cuánto es lo que me tienen que pagar? Supuestamente yo facturé 112.200.000 pesos. Ahora se va a dividir siempre al 30%. El anticipo siempre va a estar dentro del 30%. Pero acordate que es que el anticipo me lo dieron sobre este valor total, sobre este valor total. Y yo no voy a ejecutar todo el valor total. ¿Cuánto es el valor total que yo voy a ejecutar? Valor total ejecutado. No, es que no es dentro, pero ¿Ah? dentro del dentro. Esto más esto, ¿sí o no? 970, 200.000 pesos. Esto al final fue lo que me costó la hora. ¿Sí o qué? No, no, no. En contratos de precios unitarios le pagan lo que usted ejecutó. En este ejemplo, usted ejecutó menos de lo que se ha presupuestado. Así hubiera costado 1.200. La entidad tiene que, de alguna manera, buscar recursos adicionales para pagarlo. O si no le dice, lleguemos hasta los 900 millones, no tengo más plata, paremos ahí, cerramos y yo voy a ver cómo termina. ¿Sí me entiende? Para eso son los otros 100 tiempo y otros 100 plata. Y para eso, generalmente las entidades guardan un rubro porque saben que las obras siempre gastan más plata. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿cuánto me van a pagar a mí en el acta? Para ya quedar a paz y salvo con la entidad. Sería el diferencial. ¿Ah? El diferencial. A ver, Juliana, ¿qué se le ocurre? 73 más. ¿Ah? Los 112, Entonces, ¿cómo sacó esa cuenta? restando el valor. Restando, ¿cierto? Entonces el valor que me van a pagar el acta de liquidación para yo no quedar debiendo absolutamente a nadie es, ¿cuánto? El valor ejecutado, pero el recibido hasta el momento. ¿Cuánto da? No. El flujo de caja mete egresos e ingresos. Entonces, muchachos,
O porque este caso es excepcional. Cada vez usted liquida y el valor que ejecutó es inferior al valor que presupuestaron. La mayoría ahora es al revés, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El acta de liquidación va a ser valor mayor, eso esperado menor. Pero, Ahí en ese caso, a usted le van a tener que pagar más billetes porque ya usted ha ejecutado más del presupuesto que usted ya le han entregado un valor de anticipo sobre este valor del presupuesto. ¿Sí me entienden el ejercicio? Nada, así se le quedan las horas cuando estamos hablando de proyectos con contratos a precios unitarios. ¿Listo? Muy bien. Para eso está Excel, ¿no? Eso es una formulita, esas actas ya están listas. Uno nomás es ingresar valor y sale la acta. ¿Cómo quedó el partido chino? ¿Ah? Veremos, a ver, ¿qué dice la dirección técnica? ¿Quién va a ser el responsable de la dirección técnica a la hora en este tipo de contratos? ¿Ah? La base de la dirección técnica. ¿Quién toma las determinaciones sobre cuándo construyo, cómo lo hago? ¿El constructor o el contratista? ¿Constructor? ¿Cierto? El constructor, plenamente el constructor. ¿Listo? O sea, él es el que va a decidir todo allá para ejecutar su obra, el constructor. En este tipo de contrato. Muy bien. Administrativa. ¿Quién tiene encargada la administración de los recursos? El contratista. Ya al tener un anticipo, usted empieza, voy a contratar mano de obra, hacer anticipos también para materiales. Que tiene toda la posibilidad y la independencia. ¿Listo? Por eso actúa con autonomía para la selección y contratación del personal, la adquisición de los materiales, elementos, equipos. Usted verá si quiere contratar personal cerca para que le cobre barato, o traer un personal para darle para que le cobre más caro, o si quiere utilizar su maquinaria que sabe que va a tener un valor más barato, o si no tiene maquinaria, pues va a contratar a otro, o hace un estudio de mercado y empieza a mirar a ver dónde consigue. Ahí es donde está la economía de la obra, ¿no? Sí, y esa es la libertad importante en este tipo de Rubén, contratos. una pregunta, digamos, en caso de amigos que trabajan ahí, ¿cómo recogieron la plata? No, tarde que temprano tuvieron que venderla para poder entonces terminar la obra. O sea, si vos estás recién egresado, tus papás no tienen plata, no tienes capital, te ganas un contrato y te compras una camioneta, pues en algún punto se te acaba la plata. Bueno, muy rápido se te va a acabar la plata. Presupuesto. A veces las horas son tan grandes que uno presupuesta la adquisición de equipos. A veces. Las horas son tan grandes. Llevan Eso es que, o sea, sí, yo tengo una hora todavía, yo presupuesto una camioneta cuando se acaba el contrato de la camioneta y le queda al Estado. Es que es tuya, ¿cómo así? O sea, Usted tiene las dos opciones. Usted puede comprarla con la plata de la obra, pero lo que tiene, el ejercicio que tiene que hacer es sí, a lo largo de la ejecución de esa obra, con las actividades a las cuales está asociada esa camioneta, la camioneta se paga o no se paga. Puede ocurrir que no se pague, pero usted pues sacó gran parte de la camioneta. Entonces ya sabe que el excedente usted lo tendrá que volver, pero le queda la camioneta. ¿Me entiende? Eso también ocurre mucho en los contratos de interventoría, cuando son contratos grandes de obras viales, porque en la interventoría literal es gente y equipos. Que se contrate personas y tenga equipos que son camionetas, vehículos alquilados, ¿sí? O equipos para pruebas de laboratorio. Entonces yo presupuesto el alquiler del carro
pero voy y pongo mi carro. Entonces mi carro se está pagando con la hora. ¿Sí me entiendes? Muy bien. Ojo, porque la aceptación por el contratante está sujeta ¿a qué? Al plazo, a cumplir con el plazo y a las especificaciones técnicas, ¿no? Bueno, costos y riesgos. Miremos aquí. El constructor es quien aporta materiales. Por lo tanto, para la ley esto es muy parecido a un contrato de compraventa. Yo le pago y usted me entrega un bien. ¿Listo? ¿De quién es el riesgo principal? Pues del contratista. ¿Por qué? Nos comprometemos de que presentamos una propuesta que va a ser válida durante todo el tiempo de ejecución del contrato. Ustedes saben, acabo de dar unos ejemplos, ¿sí? El caso del salario mínimo. ¿Qué pasa si yo comencé mi obra en 2025 y ¡pum! Había para 2026 también? Perdí dinero. Creo que nadie esperaba que el salario mínimo fuera a aumentar el 23%. ¿Sí? Entonces, nos comprometemos a mantener los precios. ¿Listo? Y, ojo, las mayores cantidades de obra es otra cosa. Mayores de cantidades de obra, ustedes sí tienen derecho a cobrar. Si en el estudio de suelos decía que la cimentoría estaba a 1,50 m, y no encontraron suelo para cimentarse allá, se fueron hasta los 2 metros, todo lo que eso implica de en adelante con mayor cantidad de obra, a ustedes se los tienen que pagar. ¿Listo? ¿Cuál es el principal peligro económico? La mora. Por dos razones principales. Con los cambios de año o cuando los contratos duran mucho tiempo, más de un año, y por los trámites administrativos en las entidades estatales. Ustedes miren cómo funciona la cosa. Comenzó la obra en el mes cero, día cero. En el día 30, usted le dice al interventor, vamos a hacer acta. Demoramos 2 o 3 días haciendo acta. De ahí se concilia el acta, se sacan las cantidades y dicen en el acta 1 120 millones de costos directos. Eso fue lo que valoramos. Se envía el acta firmada a la entidad. La entidad la recibe. La tiene que revisar el supervisor de la obra, que es, la mayoría de veces será un secretario de infraestructura o alguien de la Secretaría de Infraestructura. Y ahí te va a tesorería. Y ahí te va a pago. ¿Ustedes saben cuánto puede pasar desde que usted midió hasta que paguen el acto? Hasta que le desembolsen estos 110.880.000 pesos. Fácilmente pueden pasar entre 1 y 2 meses. Entonces no es que yo mido hoy y ya mañana me están facturando y pagando. No, señores. Todo eso hay que tenerlo en cuenta en los flujos para poder proyectar si yo necesito un crédito. Eso es súper relevante, porque si se me demoran mucho los pagos, siempre voy a estar en el rojo y no puedo pagar la obra. ¿Listo? Muy bien, además del anticipo del plazo, hay otros factores importantes, ¿no? Como les decía, tiempos en las tramitaciones de las cuentas. La Universidad Javeriana, usted le pasa una factura, que los 15 días le está pagando. La Universidad del Valle se le puede estar demorando 4 meses el pago de una factura. Yo soy industrial, pero ¿listo? Pues bien, el tipo de obra. El riesgo es directamente proporcional a la complejidad de los trabajos y a la duración. Las condiciones. Y esta es una cosa bien difícil en nuestra vida profesional, y es que dependemos de la meteorología. Si está lloviendo y estamos haciendo una alcantarillado, estamos en época de lluvia, es la peor fecha para hacer espacio.
Si ustedes están haciendo una vía, están en época de lluvia, pueden perder muchísimo dinero. Entonces dependemos de las condiciones meteorológicas. ¿Listo? Y también puede influir la coyuntura económica. Estamos en un boom de la construcción, no van a conseguir mano de obra, no van a conseguir maquinaria barata por alquiler, no van a conseguir equipo. ¿Listo? Hace parte de los imprevistos. ¿Sí? Por eso hay que sustentarlos muy bien. Reajustes. ¿Se puede pactar una revisión? Sí, solo sí, en las cláusulas del contrato que eso estipulado. Si en el contrato no queda estipulado que se puede hacer revisión para ajustes, nada que hacer. Llóralo. Tiene que ir con esos precios que usted inicialmente puso en el contrato. ¿Ok? Modificaciones. Como les comentaba, es un derecho que si usted hizo una obra adicional que no estaba presupuestada, se la paga. Eso se llama mayores cantidades de obra. ¿Listo? Y eso también puede influir, Ortiz, a que si usted tenía 12 meses de plazo, pero tenía presupuestado hacer un cierto volumen de excavación y le tocó hacer más, por la razón esto también le afecta el tiempo de entrega. Entonces miren que son cosas que van sumando para poder sustentar ampliaciones de plazo o valor de la obra, ¿no? Cuando las modificaciones determinen sustantivas reducciones en ítems básicos, usted puede dar un replanteamiento del APU. ¿Qué sé yo? Usted hizo su APU con un rendimiento de que iba a tener 300 metros lineales de luz. Dijeron, no, ¿sabe qué? Es que vamos a hacer una reja. Entonces, quiere una APU de reja y hágame nomás 20 métricos lineales de luz. Usted ha hecho una APU porque va a hacer 200 metros lineales y el rendimiento de mano de obra y equipos iba a ser mucho más grande que apenas hacer 20 metros. Entonces uno puede solicitar que se reajusten los rendimientos debido a las menores cantidades de obra. ¿Ok? Muy bien. Si las variaciones son de índole cualitativa, ¿sí? Donde yo necesito horas extras, ustedes deben solicitar que la interventoría les cree los análisis de precios unitarios nuevos. Cambio, una especificación de un piso. Usted va a presupuestar esa tableta y todo iba a ser en esa tableta. Y le llegó allá el presidente del ICF, estaba haciendo una escuela de ICF. No, pero es que en mi oficina yo quiero porcelanato. Entonces, no, porque la entidad no va a decirle, se le pago el apoyo de porcelanato como esto pagaba tanto. No. Dice, sí, señores, un momento. Yo no voy a preparar mi apego. Oigo, se lo pasa a la interventoría, ya revisa, mira que esto está muy caro, esto está barato, y te apruebe ese precio. Solo cuando le aprueben el precio, usted ya puede decir, bueno, hagamos el cambio y sale el porcentaje. Eso fue el primer donde no acaban de las cosas al mismo precio que el interventor no lo recibe. De nuevo, no te entiendo. Digamos, cuesta lo mismo hacerlo en porcelana que hacerlo en madera, del mismo valor. Si yo no hago el cambio porque yo gano el mismo valor para que pongas un vehículo administrativo a la hora de entregar el proyecto, si el interventor me dice, No, hay que legalizarlo, si es el mismo precio hay que legalizarlo, porque estás cambiando de especificación. Daños y perjuicios. Es importante. Miren aquí. Aunque el propietario va a responder directamente ante terceros, ¿sí? Por causa de que algún trabajo afecte a una persona o una propiedad, el contratista tiene la responsabilidad plena. Entonces, si está ustedes construyendo en altura y a un trabajador se le soltó un martillo, le pegó a alguien, lo mató, ustedes son los directamente responsables. ¿Sí? Que yo me declaré en quiebra, ya no tengo más plata, pues ahí sí van la justicia el dueño de la obra. Pero el primero que van a caer es en el que firmó el contrato. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo se hace el control?
Pues a través de la interventoría, que es meramente técnica, ¿cierto? Porque pues el contratista goza de una libertad para poder tomar decisiones administrativas. Ahora, esa interventoría técnica también afecta a lo económico, porque ustedes tienen que velar como interventores para que este personaje no vaya a estar haciendo mayores cantidades de horas solo para facturar más. ¿Listo? Y la principal labor de ustedes como interventores, además de revisar que todo se esté haciendo ok, García, es ir y medir. Uno como interventor siempre tiene que estar pegado al reciente midiendo las cantidades de horas. ¿Ok? Bueno, la otra cosa que tiene que hacer es verificar que todo esté ejecutándose correctamente. Si alguna obra, por ejemplo, un relleno, la especificación dice que es el 95% del producto y no está cumpliendo, levante, vuelve, comparte, recomparte, pero hasta que eso no esté cumpliendo la especificación, yo no le recibo, no le pago. ¿Listo? Muy bien. Y para la liquidación final hay que exigir al contratista comprobación de normas laborales o parafiscales. ¿Qué quiere decir eso? Que todos hayan recibido su liquidación de prestaciones sociales, los trabajadores, maestro, ayudantes, oficiales, que esté a paz y salvo con la comunidad, que no haya haber quedado bebiendo comida por ahí en el restaurante, en la panadería. Todo eso ustedes tienen que estarlo verificando como interventor. Hagamos una revisión rápida. Acuerdo. No sé si me va a alcanzar. No, vamos a pasar, estamos aquí. Ah, hagamos más bien, hablemos rápidamente, esto sí es corto. Y se habla de profundidad de los contratos de pesos unitarios, que ustedes van a trabajar más. Pero miremos algunos detalles de otro tipo de contratos, los otros dos. Administración delegada. Oh, entonces el constructor ya no es un contratista, ¿sí? Ya no actúa por cuenta y riesgo. Ustedes simplemente van a ser una especie de asesores técnicos, ¿sí? O sea, por mandato del propietario, ¿a cuenta y riesgo es? Yo voy a hacer una obra, lo quiero seguir manejando toda la compra de material. Como no soy ingeniero en arquitecto, voy a contratar a Natalia para que me haga la dirección técnica de la obra. ¿Sí? Entonces miren que ya estamos hablando de riesgos, estamos hablando de responsabilidades. Obviamente ya no están, ya es muy distinto, ¿no? Un contrato de precios unitarios, pues un contrato de administración delegada. ¿Listo? Sí, ustedes pueden hacer parte administrativa, porque yo puedo suscribir contratos a nombre mío como director de la obra para que se me ejecuten o hacer negociaciones para el suministro de materiales. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las condiciones específicas? La remuneración aquí ya no es utilidad. ¿Por qué? Pues porque me están pagando por un servicio que yo estoy prestando. Yo no es que esté construyendo la obra y se la voy a entregar. No. Estoy prestando un servicio de asesoría técnica. ¿Listo? Dos maneras de pago. Una, sencillamente usted puede decir, yo le acompaño en la obra, me cobro 5 millones de pesos mensuales hasta que la obra termine. O la otra, la obra la presupuestamos para que valga 500 millones de pesos. Le voy a cobrar a usted el 10% distribuido durante 5 meses. Eso te dará la obra. Como porcentaje o como un valor literal de un honorario por el tiempo que usted esté invirtiendo en la ejecución de la obra. ¿Listo? Muy bien. La dirección técnica es completamente responsabilidad del administrador. La dirección administrativa, uno actúa por mandato del dueño de la obra, ¿listo? En representación suya. Por lo tanto, no hay responsabilidad legal ante terceros. Sí, eso es muy importante, comparado con el otro tipo de contrato. Costos y riesgos. Salvo el cumplimiento de las obligaciones administrativas, el constructor no asume responsabilidad directa, ni por las cantidades, ni por los costos de las obras ejecutadas. O sea,
O sea, obviamente, el, hacer las cosas con profesionalismo implica que yo quiera que no haya unos sobrecostos, ¿cierto? Implica que yo haga una buena dirección, que no haya tiempos muertos, no adquirir materiales más caros, pero al final, ¿quién va a pagar eso? El dueño de la obra. Él es el que va a hacer los desembolsos a la ferretería, a los trabajadores, etc. Eh, el último tipo de contrato para obras es el que yo les diría que menos común es en la contratación pública, pública, no en la privada, y es el contrato a precio global. O sea, yo valoro que la construcción de esa obra vale 500 millones de pesos, contrato a Sánchez por 500 millones de pesos, y Sánchez, como sea, me tiene que entregar esa obra por 500 millones de pesos. Ni un peso más ni un peso menos. ¿Sí? ¿Eso qué peligros tiene de entrada? De entrada, ¿ustedes qué peligros le ven a eso? Fijar un valor La variación, se pone eso, para quien está contratando, imprevistos, variaciones. Para el dueño de la obra, yo voy a empezar a estar dudando acerca de si incluyeron todo el material que han dicho, si cumplieron con las especificaciones, ¿sí? Si están haciendo actividades, más bien estrategias para disminuir el costo de la obra en contra de la calidad. Entonces, este es un sistema que tiene sus problemas. ¿Listo? Se entiende como un contrato de compraventa. O sea, literal, pago 500, me entrega la obra. ¿Listo? Y su principal característica, como les decía, es la invariabilidad del precio. ¿Ok? Ojo, hay dos tipos de modalidades. El absoluto, cuando el precio y el volumen total de la obra son inmodificables, o el relativo, cuando establezco dentro del contrato, recuerden, contrato es ley entre las partes, que puede haber una revisión, ¿sí? Para incrementar o bajar el precio en función de las cantidades que se ejecutaron. Entonces, puede haber cierta flexibilidad, sí, en el contrato que es estipulado. Por último, algunas condiciones específicas. La remuneración, ya sabemos, honorarios sus utilidades, una como porcentaje, otra como sueldo. ¿Listo? La forma de pago puede variar. Le pueden dar a ustedes un anticipo, le pueden pagar al final, pueden pagar por mes, como usted en el contrato. La dirección técnica, exclusivamente del contratista. La dirección administrativa, el constructor tiene plena libertad para organizar la obra, de organizarla, ¿cierto? Pero al final, el que es directamente responsable es el dueño de la obra, costos y riesgos. El contratista asume plena responsabilidad por todo, ¿sí? En este caso es por todo. Yo tengo toda la libertad de escoger a quién contrato con el de precios unitarios, con qué equipo trabajo, a cómo les pago, a cuánto les pago, ¿cierto? El riesgo pues es completamente mío como contratista. Puede haber reajustes si así queda modificado, ¿sí? O sea, si hay puede haber reajuste en los precios, sí, el tiempo lo estipula y si en el contrato queda por escrito. E igualmente, las modificaciones en teoría no serían aceptables porque es un contrato a precio global. Pero si ustedes acuerdan con el dueño de la obra, pues lo podrían encontrar. ¿Listo? A ver, quería mostrarles este videito. ¿Qué horas tenemos? Creo que podemos hacer un esfuerzo para ver. ¿Sí? Ah, chido. Estos videos son buenos porque tratan de sobre cómo se mueve la producción. ¿Sí? A ver, pregunta. ¿Por qué será que los ingenieros civiles no ¿por qué será que siempre la producción está ligada a las otras?
¿Cómo funciona el aparato de la corrupción en Colombia? ¿Alguien sabe? Por las coimas. Sí, por las coimas, pero ¿cómo funciona todo el aparato? Si has visto que a cada rato en Colombia se ponen ¿Cómo funciona eso? ¿Cuánto vale Sánchez? ¿Cuánto vale la campaña de un candidato a alcalde de un municipio como Jamundí? No, real. ¿Cuánto cree usted que se va a gastar ese personaje para ver si llega a alcalde? Nada de la figura. Hay 3, 4, 5 más. ¿Cuánto puede costar? ¿Cuánto creen? Dígame un número. ¿Ah? 2.000 millones, yo creo que la gente se van a la votación. Estoy hablando de la realidad. ¿500? Muchachos, estamos hablando de miles de millones. Entonces, las cuentas a uno no le cuadran. ¿Por qué? ¿Cuánto se gana un alcalde de Jamundí? Oye, que gane, bueno, 10 millones de pesos mensuales. Más 15. Multipliquen 15 por 4 años, por 12 meses. ¿Cuánto da eso? 15 por 4 por 12, Pérez. 720, o sea, ni pasando a hambre el alcalde, sino cogiendo toda la plata que le consigna mensualmente y entregándosela que le financiaron la campaña, alcanzaría a pagar, yo diría que ni un 15% de lo que invierten en la campaña. Entonces, evidentemente, la única manera para que cuadre eso es a través de coimas. Esa es la realidad. Entonces, pregunta, ¿dónde hay más coimas? ¿O dónde pueden sacar mayor caja a ellos? O sea, ¿cómo es cuando yo pago para que me den algo? O más bien, ¿cómo va a retornar la inversión de aquellos que le dieron al alcalde todo el alcalde, 200 millones para el último fin de semana, 300 millones, 400 millones? ¿Cómo? A través de coimas de contrato. ¿Y dónde está la mayor plata de los contratos? En los contratos de obras civiles. Hay una anécdota que es real. En una reunión de municipios aquí en Colombia, un alcalde se paró y dijo, yo quiero, por favor, que me atienda a mi observación. Es que me parece que el 10% de porcentaje como comisión de los contratos es muy bajo. Fue real, lo dijo. ¿Sí? O sea, ya estamos tan automatizados en la corrupción que creemos que todo tiene que ser así. Yo espero que ustedes, siendo javerianos, no promuevan eso. Siempre lo digo a mis estudiantes, proceder ético. ¿Va a ser extremadamente difícil? Sí, pero no es imposible. Vamos a mirar entonces un videito que muestra cómo es eso. ¿Sí? Y lo vamos a ir comentando. Si has visto que a cada rato en Colombia se ponen primeras piedras. Escuchemos, por favor. Que no tiene muy buen sonido esta. Igual tiene subtítulos, pero escuchemos. Hacen esos eventos llenos de gente para dar inicio a una construcción. Si has visto que a cada rato en Colombia se ponen primeras piedras. Hacen esos eventos llenos de gente para dar inicio a una construcción. Lo curioso es que muchas veces terminan convertidos en elefantes blancos, proyectos que quedan abandonados por líos de corrupción o por mala planeación. Imagínate, en eso termina mucha de la plata de nuestros impuestos. Pero ¿cómo pasa eso? Tiene que ver con cómo el Estado contrata. Empecemos desde el principio. La contratación pública se rige por la Ley 80, que es la que tiene todas las reglas. La idea es sencilla. La regla general es que cuando el Estado necesita comprar algo o contratar un servicio, tiene que hacer un concurso para que las empresas compitan y de ahí se escoja la mejor propuesta en calidad y precio. Miren que eso es para contratos en general, suministro, compras, etc. Más adelante nos vamos a meter en obras. Como en todo, hay excepciones.
Pero eso te lo explico más adelante. Antes de abrir cualquier concurso, las entidades públicas hacen un estudio para entender el mercado y mirar cuáles son los precios. Es como cuando tú vas a comprar un celular. Primero averiguas qué características quieres, cuánto cuestan y después buscas al que te lo venda más barato. Pero ¿qué tipo de contratación existe? Hay varios y se definen por características como el valor de lo que se va a comprar o el tipo de servicio u objeto que se necesita. Te voy a contar las que más se usan. La más popular es la licitación pública. Esta es la modalidad más formal y se usa para compras de mucha plata. Se publican las condiciones de lo que se quiere contratar en el SECOP, que es la plataforma del Estado en la que se hacen y se publican las compras para que las pueda ver el que quiera. Te anticipo, vamos a tener una competencia hoy después de este video y se trata de que ustedes accedan al SECOP y saquen una información. Ahora vamos a ver. Cualquier empresa que cumpla con los requisitos puede presentarse. Es un concurso abierto donde principalmente compiten por hacer obras como carreteras, puentes, colegios, hospitales. Está el concurso de méritos. Se usa para contratar estudios y diseños de proyectos o interventorías, que son a las que se les paga para que vigilen que las obras se hacen bien. En estos concursos lo que más importa es la experiencia y la calidad técnica del equipo. Existe además la selección abreviada, que es para montos pequeños. Bueno, no tan pequeños. O para bienes y servicios que tienen las mismas características técnicas, como computadores, sillas o pupitres. Pero son productos estándar. Se busca que el proceso sea más eficiente. Básicamente, cuando publican los requisitos, se presentan varias empresas y el proceso de selección es más fácil. Dentro de esta modalidad hay 3 tipos. Primero, la selección abreviada de menor cuantía, que funciona para compras que no son tan grandes, pero que necesitan. Eso también aplica para contratos y lo vamos a ver más detalladamente en 2 semanas con el profe de legislación. ¿Okay? Para contratos de horas sí. Aplica para contratos de horas. Necesitan un proceso competitivo. Segundo, la subasta inversa, que funciona al revés de una subasta normal. En lugar de que gane el que ofrezca más, gana el que Ese subasta inversa no aplica en contratos de horas, sí. Son más para suministro y compras normales. ofrezca el servicio por menos plata. Hacen una puja en línea y al final queda el proponente que ofrezca el menor precio posible, cumpliendo con las especificaciones técnicas. Y tercero, el acuerdo marco de precios, que es la modalidad que se usa cuando el Estado ya ha preseleccionado a los proveedores. Las entidades públicas pueden entrar a la tienda virtual del Estado y comprar con alguno de esos proveedores sin abrir un proceso largo cada vez. También está la modalidad de mínima cuantía, que es un concurso para compras pequeñas con plazos muy cortos. Es muy ágil. Muchas veces Esa mínima cuantía es donde estarían las oportunidades para los recién ingresados, porque son contratos muy pequeños que no exigen pues grandes reglas. se usa para comprar papelería, por ejemplo. Pero no todo se hace por concurso. La contratación también puede ser directa. Esto pasa cuando hay un proveedor exclusivo, o sea que solo una empresa puede dar lo que la entidad necesita, o cuando es dueño de los derechos de algo, como una patente. O también para contratar personal. Y por eso hay distintos tipos. Están los contratos por prestación de servicios, que sirven para contratar personas que apoyen a las entidades públicas porque los empleados que tienen no son suficientes. La entidad pide que la persona tenga experiencia en lo que va a hacer. También existen los convenios interadministrativos, que se usan cuando una entidad pública le pasa plata a otra entidad pública o a una entidad mixta para que ejecute un proyecto. Por ejemplo, cuando el Mineducación le gira plata a una alcaldía para que construya colegios. Además, está la urgencia manifiesta, que sirve para atender emergencias como derrumbes, inundaciones o situaciones inesperadas, como la pandemia o el huracán Iota que pasó por San Andrés y Providencia. Pueden contratar sin concurso, pero deben especificar cuál es la urgencia y justificar por qué no pueden hacer un proceso normal. Y finalmente están los convenios con organizaciones sin ánimo de lucro, que se usan para ejecutar programas de interés público con fundaciones que atienden a población vulnerable. La fundación pone una parte pequeña, normalmente en especie, y el Estado pone la plata. Pero, echa la ley, echa la trampa. Es común que en el camino se tuerzan los procesos para beneficiar a empresarios y políticos. En las licitaciones públicas, la trampa más frecuente son los pliegos sastre, requisitos hechos a la medida de una empresa específica para que solo ella pueda ganar. Más o menos como si para comprar los celulares de una empresa los dueños dijeran que hay que conseguir unos que sean cuadrados, tengan 2 cámaras y una pera pegada por detrás. Seguramente solo una empresa lo fabrica con esas características. O sea, ya saben exactamente cuál es la empresa que va a ganar. En 2023, el Hospital Público Manuel Castro Tovar en Pitalito, Huila, recibió 35.000 millones de pesos del Minsalud para construir una nueva sede. Los pliegos de condiciones para escoger a la empresa que haría esa obra fueron hechos por la empresa que se lo ganó. Para completar,
Esa empresa que se llama Conicon es de contratistas cercanos a Vladimir Fernández, actual magistrado de la Corte Constitucional y exsecretario jurídico de Petro. Otro caso más conocido es el de Ecopetrol y la aerolínea Elistar. En 2024, la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC, le abrió una investigación al grupo petrolero y a Elistar porque encontró indicios de que durante 12 años las condiciones para contratar el transporte aéreo estaban hechas a la medida de Elistar. Pedían, por ejemplo, que los helicópteros tuvieran menos de 5 años de fabricación y que estuvieran disponibles en Colombia. Eso no es normal en ese mercado y por eso nadie más podía cumplir. Así, Elistar ganó 500.000 millones de pesos. Otra trampa que es típica es la colusión. Las empresas se ponen de acuerdo para simular competencia con pactos. Muy común en contratistas. Lo que hacen es, nos organizamos y como ustedes saben, como hace rato, son por fórmulas sorteadas. Eso no puede aumentar la probabilidad de ganancias entre 4 o 5, le decimos bajémosle a la media, nos tenemos más, bueno, más arriba o más abajo del palo, ¿sí? Entonces la media se sube, pues la media se baja. Y así uno también garantiza por ejemplo el valor. Entonces, nos organizamos, ustedes saben que los matemáticos para eso también sirven. Y de esa manera se direccionan la medicación de los contratos. Algunas veces piden hasta 10 proponentes y los 10 proponentes son de un mismo personaje. Hasta esos límites. Secretos, acuerdan precios o se turnan para ganar licitaciones. Uno de los ejemplos más icónicos de colusión en el sector público es el de Euclides Torres, un mega contratista que financió eventos de la precampaña del presidente Petro. La SIC provocó que las empresas de Torres acordaron simular competencia con otras empresas para quedarse con el millonario negocio del SICOV, que es un sistema al que todos los ciudadanos le pagan cada vez que hacen trámites de tránsito. La simulación de la falsa competencia fue tan evidente que otro operador que alcanzó a ser habilitado para proveer el SICOV se salió del negocio al poco tiempo luego de que Torres y sus socios le pagaran 50 millones de pesos. Entonces, no hay competencia, porque las opciones son A, Euclides Torres, B, Euclides Torres y C, Euclides Torres. Y ni hablar de lo que pasa con los convenios interadministrativos, sobre todo cuando se hacen con entidades mixtas. Al ser público-privadas no tienen que rendir cuentas como las entidades públicas normales, lo que permite que esos contratos se conviertan en una mina de oro para esconder corrupción. Un buen ejemplo de cómo se puede torcer es el escándalo de Local Pass. En 2021, al Fondo Mixto del Valle le dieron la ejecución de casi $500 millones de pesos en los municipios más afectados por el conflicto. La plata fue ejecutada por ese fondo, porque los mismos alcaldes lo pidieron. Como ese fondo es mixto y no se rige por la Ley 80, lo que pasó fue que contrató con... Ese fondo quiere decir que tenía una participación mayoritaria de privados del Estado, entonces no tenían que contratar por el 80, sino por sus normas internas. Con sus propias reglas y al final toda esa plata fue entregada en medio de denuncias de irregularidades y de favorecimiento a contratistas aliados a los alcaldes. Y otro problema es cuando se abusa de la figura de urgencia manifiesta. El caso de la Unidad de Gestión de Riesgo es perfecto para entenderlo. En 2024, la UNGRD contrató 40 carrotanques por 46.800 millones de pesos para atender el desabastecimiento de agua en La Guajira. Como había estado de desastre natural, hicieron uso de la figura de urgencia manifiesta para evitarse todo el trámite de publicar el concurso en el SECOP. Al fin y al cabo, se suponía que tenían que atender el problema lo más pronto posible. Sin embargo, a hoy los carrotanques no están funcionando, lo que provocó que usaron esa figura de urgencia solo para saltarse la ley, escoger a dedo al contratista y pagar coimas. Los carros tenían 20.000 millones de pesos en sobrecostos y las empresas que ganaron no tenían experiencia en transporte. Luego, con las confesiones de Olmedo López y Sneider Pinilla, exfuncionarios de la UNGRD, se supo que esos sobrecostos habían servido para pagar coimas a los expresidentes del Congreso, a Iván Name y Andrés Calle, una forma de asegurar que pasaran las reformas del gobierno. Si hubieran hecho la licitación en lugar de contratar a dedo, hubieran tenido que asegurar que el contratista tenía experiencia, que los precios sí eran los del mercado y así los carrotanques sí estarían llevando agua a La Guajira. Pero con esa figura pudieron saltarse todo el proceso. Así de enredado puede ponerse todo este sistema de contratación. Por eso, toca estar pilas, para evitar que se embolaten la plata de nuestros impuestos en proyectos que terminan siendo elefantes blancos, costando más y beneficiando a amigos de los poderosos de turno. Una vez responden a lo que usted en nuestro día a día de contratista. Bueno, competencia 5. Grupos de hasta 3. Van a ganar los dos primeros grupos.
Deben ingresar al SECOP 2, que es donde están todos los contratos, ¿sí? Y buscar un contrato relacionado con ingeniería civil, de obra, de interventoría y de concesión. Hacer un cuadro comparativo donde se identifiquen las principales características de cada contrato y por lo tanto sus diferencias con los demás. Usar la información particular de cada caso seleccionado. Dejar el registro de los enlaces para yo poder acceder. Puede ser en computador, no tiene que ser a mano. Sí, ya te voy a pedir la actividad Redstream porque no la tuve. Eh,